En nuestro curso de cálculo estamos por empezar con lo que son las derivadas, y el primer método para empezar a derivar es la regla general de derivación por incrementos o regla de los 4 pasos. Es conocida con estos dos nombres. Los dos nombres son propios de este método y se conoce como regla general porque te da como tal una fórmula o una ecuación que tú utilizas para poder derivar una función, o bien se pueden seguir 4 pasos que son el resumen de esta fórmula. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. ¿Cuáles son esos 4 pasos que se deben de seguir? El paso número 1 dice que a las variables de la función original se le proporciona un incremento. El paso número 2 dice que a la función incrementada se le resta la función original. Y el paso número 3 dice que las expresiones anteriores se dividen entre delta x o h. Aquí solamente hago la aclaración que delta x o h, las dos cosas representan un incremento, solamente que algunos autores o algunos libros lo representan con delta x o algunos lo representan con delta h, pero significan lo mismo. Es un incremento que sufre la función, como lo vimos en razón de cambio promedio. Y el paso número 4 dice: a la expresión obtenida se le aplica un límite, y esta es la fórmula de límite que hay que aplicarle. Aquí es lo que les mencionaba, que puede aplicarse con delta x o con h, es lo mismo, realmente es la misma fórmula. Estos 4 pasos se resumen en esta fórmula como tal, por eso dice la regla general o la fórmula general. Esta es como la fórmula para derivar, y aquí se integran estos 4 pasitos. ¿Cómo se integran? Si se fijan en el paso número 1, te dice que a las variables de la función original se le proporciona un incremento, es decir, a la función original como tal se le proporciona un incremento. Ese incremento puede ser representado con delta x o con h. Las dos formas son correctas. Después, paso número 2, dice: a la función incrementada se le resta la función original. Es esta parte de la función. Y aquí también es esta parte. A la función incrementada, es decir, sustituyes primero la función con un incremento y después le sustituyes la función original. Es algo parecido a lo que vimos en razón de cambio promedio, que sustituíamos primero la función con un cierto valor y después le restamos la función con otro valor. Es algo parecido. En este primer caso es con un incremento y en el segundo es la función nada más original. El paso número 3 que te dice que a las anteriores se dividen entre el incremento, que el incremento puede ser representado como delta x o como h. Las dos fórmulas son correctas. Y por último te dice que a la expresión obtenida se le aplica un límite. Aquí está el límite y el límite. Pero bueno, para que se entienda bien o mejor cómo se lleva a cabo este proceso de derivación, tenemos aquí un ejemplo. Dice: encuentra la derivada de la siguiente función. Tu función que te está proporcionando es esta. Repito, puedes utilizar tanto esta como esta función, ¿sí? En este caso vamos a utilizarlo primero con delta x y después lo vamos a sustituir con h. Unos libros lo representan como delta x y otros lo representan como delta h, pero los dos significan incremento. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Para resolverlo, pues seguimos esta formulita. Te dice que la derivada quiero aclarar que esto, f' de x, cuando tienes tú aquí el f', significa que ya vas a derivar, esta función, ¿sí? Esta es tu función original, y cuando es f' es la derivada de dicha función. Por eso representa que para derivar la función utilizas esta fórmula. Entonces sería la derivada de x es igual a límite cuando delta x tiende a 0. Y bien, aquí lo importante, desarrollamos la primera parte de la fórmula. Te dice que a la función original, que es esta, solamente le vas a agregar un incremento. ¿Pero en dónde le vas a agregar ese incremento? En donde encuentres una x. Vas a sustituir x, ya no va a ser x, sino que ahora le vas a poner x más delta x. Es decir, le tienes que agregar un incremento en donde haya x en la función. En este caso nada más te quedaría así como... Bueno, hacemos... Ahorita van a ver por qué les puse el corchete. Sería 5 por x, pero ya no va a ser x, sino que va a ser x más delta x, porque te dice que le tienes que aumentar, que le tienes que poner un incremento, y la función está elevado al cuadrado. Y cerramos,
puse estos corchetes para señalar qué es esta primera parte. Y después tienes que restarle tu función original. La función original, ¿cuál es? 5x cuadrada. Nada más así la colocamos. Y todo eso tiene que estar dividido sobre delta x. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace a continuación? Si se fijan aquí, esto se convirtió en un binomio y este binomio está elevado al cuadrado, por lo tanto hay que desarrollar ese binomio elevado al cuadrado. Vuelvo a anotar, f' de x es igual a límite cuando delta x tiende a 0, y esto sería 5 por desarrollo este binomio con la regla de un binomio al cuadrado, que la regla te dice que es cuadrado del primer término sería x cuadrada, signo del segundo sería más el doble de la multiplicación del primero por el segundo sería 2x delta x, más el cuadrado del segundo. ¿Cuál es el cuadrado del segundo? Delta x al cuadrado. Y se terminó aquí, desarrollaste. Y aquí nada más sería menos 5x cuadrada. Y todo esto dividido sobre delta x. Pero, paso siguiente, ¿qué está señalando aquí? Te está señalando que este 5 lo tienes que multiplicar por todo esto de adentro. Lo voy a continuar acá. Esto es igual a 5 por x cuadrada sería 5x cuadrada. Aquí le puse igual, se supondría que tendríamos que volver a anotar esto mismo acá de este lado, pero bueno, para no anotar tanto, se pone 5x cuadrada más 5 por 2 son 10x delta x, más por más te queda más 5 por delta x cuadrada, te quedaría 5 delta x cuadrada, y finalmente sería menos 5x cuadrada, y todo esto dividido entre delta x. Bueno, ya que multiplicamos este 5 por esto y te quedó esto y dividido entre delta x, ahora sí, como dice, si se fijan, estamos desarrollando esta formulita, pero realmente estamos llevando a cabo los 4 primeros pasos que me mencionó. Por así decirlo, vamos en este paso. Vamos restando y después te dice que las expresiones anteriores se dividen entre delta x, y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a dividir entre delta x esto. Te quedaría como igual. ¿Dónde podríamos sustituir el delta x? Tendríamos que realizar la división de todo esto entre delta x, pero antes de realizar la división hay que ver si podemos reducir términos semejantes, es decir, este es semejante a este. Como este es positivo y este es negativo, se puede decir que se eliminan, es decir, nada más te quedaría 10x por delta x más 5 por delta x cuadrada, y todo esto dividido entre delta x. Ahora sí hay que hacer la división, es decir, estos términos se tienen que dividir entre delta x y este se tiene que dividir entre delta x. Al hacer la división podemos observar que te quedaría 10x entre delta x, solamente que te quedaría 10x, ¿sí? Más 5 delta x cuadrada entre delta x. Como aquí tienes 2 delta x y aquí tienes 1, se podría decir que eliminas 1 de aquí con este y te quedaría solamente 1. Entonces te quedaría más 5 delta x. Pasos, una vez que ya hiciste la división, recordando mis pasos y también siguiendo la ecuación, te dice que le aplicas el límite. Es decir, hace rato les decía que es como si volvieras a pasar todo esto de f' de x con límite. Lo hago, sería f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de esto mismo que me queda aquí, sería 10x más 5 delta x. Ahora bien, ¿qué te está indicando esto? ¿Por qué se tiene que aplicar el límite? Porque te dice que delta x tiende a 0. Entonces, como te dice que delta x tiende a 0, todo término que tenga delta x pues se va a cancelar y se va a hacer 0. Es decir, este se cancelaría y sería 0.
esto tendría que ser 0 porque tiende a ser 0. Como tiende a ser 0, 0 por 5 pues se anularía. Entonces, ¿cómo te quedaría el resultado de esto? F' de x es igual a 10x. Y este resultado sería la derivada de tu función. Es decir, la derivada de 5x cuadrada sería 10x. Ese sería tu resultado. Importante señalar que cuando le aplicas el límite a la función, es decir, el límite ya en la fórmula como tal desaparece, por eso ya no lo puse aquí, desaparece porque ya aplicaste el límite y nada más el resultado te queda así de esa manera. Vamos a hacer otro ejemplo para que se entienda más este tema. Les decía hace rato que podíamos utilizar cualquiera de las dos funciones, ya sea que delta x tienda a 0 o h tiende a 0. Ahora lo vamos a hacer con la letra h. En vez de poner delta x vamos a poner la h. Repito, autores lo manejan más con la letra h, pero es el mismo procedimiento. Sustituyendo la fórmula te dice que es f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir la función con incrementos, es decir, en donde haya una x le vas a poner que eso va a ser igual ahora a x más h, ¿sí? Le tienes que poner un incremento. Por lo tanto, pongo la primera función que sería 2 por x más h elevado al cuadrado, y esto te quedaría más 15. Y eso le tienes que restar la función original. ¿Cuál es tu función original? Pues 2x cuadrada más 15. Entonces ya hasta ahorita ya sustituí la parte de arriba. Aquí no le puse incrementos porque recuerden que la fórmula te indica que solamente a la primera parte le pones incrementos y solamente es donde lleva las x, y esto va a estar dividido entre h. Otra vez nos queda un binomio, hay que desarrollar este binomio. Aquí le voy a poner igual f' de x límite cuando h tiende a 0, y desarrollamos, sería 2 por el binomio de esto cuadrado del primer término sería x cuadrada, signo del segundo sería más el doble de la multiplicación del primero por el segundo sería 2xh, más el cuadrado del segundo que sería h cuadrada, y se cierra y esto te quedaría más 15, y finalmente acá te quedaría menos la función original que serían 2x cuadrada más 15, y todo esto dividido sobre h. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar este 2 por todo lo de adentro. Entonces seguimos haciendo los pasos. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0, f' de x igual a, sería 2 por x, serían 2x cuadrada, más por más sería más 2 por 2xh serían 4xh, más por más sería más 2 por h cuadrada serían 2h cuadrada, y este 15 pues solamente se baja, el más 15. Y aquí si quieren ya de una vez incluimos esto, este menos también te va a afectar, menos por más sería menos 2x cuadrada, menos por más sería menos 15, y porque se están restando entonces este menos también te va a influir en estas cantidades porque se tiene que aplicar ley de signos, menos por más te queda menos, menos por más te queda menos. Ya te queda ahí todo esto en la parte de arriba y todo está dividido entre h. Paso siguiente, hay que ver qué términos semejantes podemos reducir. Por ejemplo, este 15 está positivo, este 15 está negativo, entonces se cancelan. Este 2x cuadrada está positivo, este 2x cuadrada está negativo, se cancela. Por lo tanto, lo único que nos quedaría ahí serían estos términos. Lo volvemos a escribir, sería f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0, y te quedaría 4xh más 2h cuadrada, y todo dividido entre h. Ahora sí que tenemos que hacer dividir todos estos términos entre h, y te quedaría igual límite cuando h tiende a 0, f' de x igual a h entre h pues se va a cancelar, y que te quedaría, nada más te quedaría 4x más 2h cuadrada, como aquí tienes 2x1, se cancela el 1 de arriba con 1 de abajo y te quedaría nada más una h, sería 2h.
y finalmente pues le aplicas el límite. Como le vas a aplicar el límite cuando que h tiende a 0, quiere decir que esto se va a hacer 0. Entonces, ¿qué te quedaría nada más de resultado? Quiere decir que la derivada de esta función es 4x. Y esa sería tu respuesta. La derivada es 4x. Repito, como ya le aplicaste el límite aquí, que esto va a ser 0, ya no se coloca límite porque ya lo aplicaste, y entonces la derivada sería 4x. Y ahí está resuelto tu ejercicio. Ahora, por favor, como práctica, quiero que ustedes realicen estos ejercicios, estos 4 ejercicios. Aquí les pongo las respuestas para que sepan si lo hicieron bien o sepan que tienen que llegar a este resultado. Así que practiquen sus ejercicios, por favor.